Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del sangriento caso del niño que se convirtió en el asesino en serie más joven de los Estados Unidos. Cuando entró a la casa de su hija la mañana del 4 de septiembre de 1989, Marie Bouchard no imaginó que estaba abriendo la puerta hacia un infierno del que no podría salir el resto de su vida. Lo primero que vio fueron salpicaduras de sangre por todo el salón y al mismo tiempo un olor nauseabundo. Marie caminó hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios y ahí las encontró. Su hija Joan Hitten, de 39 años, estaba tendida bajo una sábana empapada en sangre. Su mano derecha estaba extendida, como si quisiera alcanzar al otro cuerpo, el de Jennifer, de 10 años. Durante algunos segundos, Marie albergó la esperanza de que su otra nieta, Melissa, de 8 años, se hubiera salvado, pero la perdió cuando vio su cuerpo en la cocina, en medio de un charco de sangre. Marie nunca supo cómo fue capaz de ir hasta el teléfono y llamar al departamento de policía de Warwick, Rhode Island. Después salió de la casa y se sentó en el escalón de la entrada a esperar. Los peritos forenses contaron 57 puñaladas en el cuerpo de Joan, además de huellas de estrangulamiento en el cuello y un golpe brutal en la cabeza. Jennifer y Melissa también habían sido salvajemente apuñaladas. En el cuello de la más pequeña vieron clavada la hoja de un cuchillo al que se le había roto el mango. Calcularon que las muertes se habían producido 3 días antes. Al examinar la escena del crimen, los policías imaginaron la acción brutal de un hombre fuerte y corpulento. A ninguno se les ocurrió pensar que el triple crimen había sido perpetrado por un niño de apenas 15 años que pasaría a la historia como el asesino en serie más joven de Estados Unidos. Mientras los detectives interrogaban a los vecinos en busca de pistas o testigos, el Departamento de Policía de Warwick pidió ayuda al FBI, que envió a George McCreary, uno de sus mejores perfiladores criminales. Después de estudiar el caso, McCreary llegó a 2 conclusiones: que el asesino vivía probablemente en el barrio, y que había entrado a robar y no a matar, dado que había utilizado los cuchillos de la casa, un arma de oportunidad. También sugirió que el triple crimen podía tener relación con otro asesinato cometido 2 años antes, con el que encontró coincidencias muy significativas. En julio de 1987, Rebecca Spencer, de 27 años, había sido encontrada muerta en el salón de su casa, apuñalada repetidamente con un cuchillo de embalaje. Tanto en el caso de Joan y sus 2 hijas como en el de Rebecca Spencer, el asesino usó los cuchillos que obtuvo en la casa, la famosa arma de oportunidad. Otra similitud entre los casos fue una exhibición inusual de exceso. Joan y Rebecca fueron apuñaladas aproximadamente 60 veces cada una, y las niñas alrededor de 30 veces. Debido a su naturaleza, era muy probable que la misma persona cometiera los asesinatos. Además, los 2 crímenes se habían cometido a 5 casas de distancia. McCreary les dijo a los investigadores que por la manera frenética del apuñalamiento, era probable que también se hubiera herido a sí mismo y les sugirió que buscaran en el vecindario a alguien que tuviera la mano cortada o vendada. Fue el primer paso para identificar al asesino, pero también ayudó la suerte. Habían pasado 36 horas del descubrimiento de los cuerpos cuando los detectives Ray Pendergast y Mark Brandreth vieron a un joven que caminaba por un parque cerca del lugar del crimen. Parecía un niño, pero tenía la mano vendada. Los policías le preguntaron si había visto algo. El chico les dijo que se llamaba Craig Price y que solo había visto cuando sacaban los cuerpos de la casa, porque vivía muy cerca de allí. Cuando le preguntaron cómo se había cortado la mano, Craig respondió que hacía 3 noches que se había emborrachado y rompió el cristal de un coche en la avenida Kelly. Lo dejaron ir, pero aunque les parecía imposible que un adolescente de 15 años pudiera cometer un crimen tan sangriento, decidieron investigar. Descubrieron 2 cosas: que no había ninguna denuncia por la rotura del cristal de un coche en la avenida Kelly y que Craig tenía antecedentes por allanamiento de morada, hurto y consumo de drogas. Al día siguiente lo citaron con sus padres y lo interrogaron. Craig volvió a contar cómo se había cortado la mano, pero su versión difería en detalles con la que había dado el día anterior. Los detectives le pidieron entonces que se sometiera a la prueba del detector de mentiras. Craig aceptó y falló. La mano vendada y el resultado del polígrafo no eran mucho, pero los detectives insistieron para que un juez habilitara una orden de registro de su casa.
La madrugada del 17 de septiembre, un equipo policial se presentó en el hogar de los Price. Los investigadores no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban. Había varios cuchillos ensangrentados de la casa de los Hitten, junto con prendas de vestir, guantes y otros objetos ensangrentados. Los padres de Craig salieron detrás del coche de policía que lo trasladaba y llegaron a la comisaría pocos minutos después. Esperaban que todo fuera un malentendido, pero su hijo los decepcionó. Sin que nadie lo presionara y delante de sus padres, contó la verdad. Entré a la casa para robar y no me di cuenta de que el ruido había despertado a la madre. Me descubrió cuando encendió la luz de la cocina. Yo me asusté y me abalancé sobre ella, la golpeé y la estrangulé. Y entonces llegaron las niñas, porque su madre había gritado, relató Craig. Contó también que durante los asesinatos se había apuñalado accidentalmente en la mano, que sacó los guantes que llevaba y se lavó las heridas en el baño. Después tapó el cuerpo de la madre con una sábana y trató de limpiar la escena del crimen con unas toallas, pero que dejó de hacerlo porque tenía miedo de que llegara alguien y lo encontrara. Recogió los cuchillos, guantes y algunas de las toallas ensangrentadas y salió corriendo de la casa. Uno de los detectives contó después que lo que salió de su boca aturdió incluso a los oyentes más experimentados y hastiados y envió a su padre, John Price, al baño de hombres a vomitar. Cuando fue preguntado si había matado a Rebecca Spencer 2 años atrás, contestó, sí, a ella también. Me descubrió cuando había entrado a robar. Según su propia confesión, el asesino en serie más joven de los Estados Unidos había empezado a matar a los 13 años. Como había cometido los últimos 3 crímenes un mes antes de cumplir los 16 años, Craig no podía ser juzgado como un adulto. El 21 de septiembre de 1989 lo llevaron frente al juez de menores Carmine Di Petrillo, se declaró culpable de los robos y asesinatos y fue enviado a un centro correccional juvenil, donde debería permanecer hasta cumplir los 21 años, cuando además de salir en libertad sus antecedentes quedarían eliminados. El juez también ordenó que debía aprender un oficio, someterse a pruebas psicológicas y hacer terapia. La sentencia indignó a los vecinos de Rhode Island, que se asociaron en el grupo Ciudadanos en contra de la liberación de Craig Price, para presionar y que Price siguiera en prisión, debido a la brutalidad de sus crímenes y a la opinión de psicólogos del estado de que era un mal candidato para rehabilitación. Mientras tanto, en el centro correccional donde estaba internado, Craig se jactaba de sus crímenes ante sus compañeros y prometió que eso no fue nada. Cuando salga voy a hacer historia. El caso dio lugar a cambios en la ley estatal para permitir que los menores fueran juzgados como adultos por delitos graves, pero esos cambios no pudieron ser aplicados de forma retroactiva a Craig. A los 21 años, ya estaba en la calle. Desde entonces, pasó breves temporadas en libertad y la mayor parte del tiempo en la cárcel, siempre por delitos menores que le permitían salir al poco tiempo. Pero las cosas cambiaron en 2009, cuando se produjo una pelea de presos en la prisión de Florida, donde había sido trasladado desde Rhode Island por sus tendencias violentas. Allí le cortó un dedo con un cuchillo a un guardia que intentó separarlo. Eso le valió el traslado a la institución correccional de Sewanee, también en Florida, y una extensión de su condena que lo mantendría entre rejas hasta 2020, cuando podría pedir la libertad condicional. No pudo hacerlo. El 4 de abril de 2017 asesinó, también con un cuchillo fabricado por él mismo, a otro recluso llamado Joshua Davis. El 18 de enero de 2019, fue condenado a 25 años de prisión por ese crimen. Hoy en día, el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos sigue entre rejas, de nuevo en la prisión de Rhode Island. El caso del asesino en serie más joven de Estados Unidos nos recuerda la importancia de la prevención y el apoyo a la juventud. Destaca la necesidad de una sociedad más compasiva y segura para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.